¿Qué tal, estudiantes de cuarto de secundaria? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema clave que seguro han visto en sus estudios, la visión neoliberal. Y para que no quede solo en teoría, vamos a entenderla a través de un momento que marcó un antes y un después en Bolivia. Sí, hablo de la famosísima Guerra del Agua. Suena chiste, ¿no? Pero ¿qué pensarían si les dijera que esta idea, esta pregunta, fue el centro de un conflicto real aquí mesmito, en Bolivia, a comienzos de los 2000? Pues sí, en Cochabamba la gente tuvo que salir a las calles a pelear, literalmente, por el agua de lluvia. Ok, para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que ir a la raíz, a la idea que estaba detrás de todo esto. Vamos a desmenuzar un poco qué es eso de la visión neoliberal aplicada a nuestros recursos. Miren, esto que ven aquí es el corazón del asunto. La visión neoliberal va más allá de la economía. Es una manera de entender el mundo. Y en ese mundo, algo tan básico como el agua deja de ser un derecho, un bien común, y se transforma en un producto, una mercancía que se puede comprar y vender. Y claro, si lo piensan, es el negocio redondo, ¿no? Porque es algo que sí o sí todos necesitamos para sobrevivir. Bueno, ya tenemos la teoría, pero ¿cómo aterriza esta idea en la vida real? Pues nos vamos a Cochabamba, bajo el gobierno de Hugo Banzer, para ver exactamente cómo pasó. Resulta que todo arranca con una sugerencia, o más bien una condición del Banco Mundial. Para darle a Bolivia ayuda con sus sistemas de agua, el gobierno tenía que privatizar el servicio, o sea, entregárselo a una empresa privada. Y esto desembocó en una licitación, digamos, bastante rara en Cochabamba. ¿Por qué rara? Porque, qué casualidad, solo se presentó un único postor, un consorcio llamado Aguas del Tunari. Y aquí la cosa se pone más interesante. Cuando uno ve quiénes eran los dueños de Aguas del Tunari, todo empieza a encajar. Fíjense en el gráfico. La mayor parte del pastel se lo llevaban empresas de afuera, de Estados Unidos y España. Y ese pedacito del 15%, el de las empresas bolivianas, bueno, resulta que tenían conexiones muy, pero muy cercanas con el gobierno de la época. Guarden ese dato, porque es fundamental. Una vez firmado el contrato, el impacto en la gente no tardó nada en llegar. Y no fue un impacto suave, fue un golpe directo y durísimo para el bolsillo y la vida de los cochabambinos. Vamos a ver cómo esta decisión prendió la mecha de la rabia popular. A ver, pónganse en esta situación. Les llega la factura del agua a su casa. La abren y ¡pum! El monto se ha triplicado. No un poquito más, hasta un 300% más caro. De la noche a la mañana, para un montón de familias, pagar por el agua se volvió una misión imposible. Esto ya no era un simple ajuste de tarifas, era algo que te dejaba sin poder llegar a fin de mes. Pero si pensaban que eso era todo, esperen a oír esto. La gota que derramó el vaso fue lo que decía la ley. La nueva empresa no solo te iba a cobrar por el agua que salía de la cañería, no, también te podía cobrar por el agua que la gente sacaba de sus pozos, o incluso por el agua de lluvia que juntaban en sus techos. O sea, en la práctica se estaban haciendo dueños del agua, de toda el agua. La gente no se quedó de brazos cruzados, para nada. La respuesta fue inmediata y creció como una bola de nieve. Lo que eran protestas aisladas en enero, para febrero ya eran un movimiento social gigante, súper organizado bajo el nombre de la Coordinadora del Agua y la Vida. El gobierno, claro, intentó apagar el fuego con represión, con violencia, pero ya era demasiado tarde. La presión de la gente era tan grande que en cuestión de meses, apenas 4, todo estaba a punto de estallar. Y ese punto de estallido, ese quiebre, terminó en una victoria para la gente. Ahora vamos a ver cómo se resolvió todo esto, y más importante aún, por qué lo que pasó en Cochabamba dejó una huella tan profunda, tan imborrable en la historia de Bolivia. Eso sí, hay que decirlo claro. Esta victoria costó caro, tuvo un precio humano muy alto. No podemos pasar por alto que la represión del gobierno dejó un saldo terrible, una persona muerta, 40 heridos, más de 120 detenidos. Son números fríos, pero detrás de cada uno hay una historia. Nos recuerdan el sacrificio que hubo detrás de esta lucha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ganó? ¿Cómo se logró doblarle la mano al gobierno y a una multinacional? Bueno, fue una mezcla de 3 cosas básicamente. Primero, y lo más importante, la gente en la calle, todos los días, sin parar, paralizando la región. Segundo, los ojos del mundo se pusieron sobre Cochabamba.
la presión internacional creció y la condena a la represión era cada vez más fuerte. Y tercero, el gobierno, ya acorralado, no tuvo más opción que echarse para atrás y cancelar el contrato. Y con esto llegamos al legado, a lo que nos dejó todo esto. Porque la guerra del agua no fue solo una pelea por tarifas más justas, no, fue mucho más. Se convirtió en un verdadero símbolo, en una hazaña de la gente defendiendo un derecho básico. Marcó un punto de inflexión total en nuestra historia. Fue como la primera chispa de un fuego de movilizaciones que vendría después, como la guerra del gas, y que al final cambió las reglas del juego de la política en Bolivia para siempre. Así que, para cerrar, les dejo una pregunta para que se la queden pensando. Una pregunta que hoy es tan o más importante que en el año 2000. Y no solo acá en Bolivia, sino en todo el planeta. Después de ver lo que pasó en Cochabamba, vale la pena reflexionar. Hay cosas que son tan, pero tan esenciales para vivir que simplemente no pueden, no deberían ser un negocio. Bueno, estudiantes de cuarto de secundaria, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que les haya servido para entender un poco mejor este capítulo tan importante de nuestra historia. Nos vemos en la próxima.